Hola, bienvenidos. En este apartado estudiaremos una de las reglas de la derivación correspondiente a la regla de la cadena. Se tratará de elementos básicos y algunos ejemplos. Empezaremos dando la definición de la regla de la cadena tratándola como la composición de dos funciones, de manera tal que si tenemos dos funciones f y g, tales que g es derivable en a y f es derivable en g de a, entonces la función compuesta f o g es derivable en a y se cumple que la derivada de f de g de a es igual a la derivada de f de g de a por la derivada de g de a. Una de las aplicaciones más comunes de la derivación con regla de la cadena es en funciones que son potencias, para las cuales es muy importante tomar en cuenta que el exponente siempre será un número real y como base se tendrá una función elemental. Siendo así, como primer paso se deriva como una potencia común, luego se multiplicaría por la derivada de la base, y si hay potencias anidadas, se aplica la misma idea varias veces. En este primer ejemplo tenemos precisamente una función que es una potencia, en la cual su exponente es 6 y la base es un polinomio, 4x más 3. Entonces, para obtener su derivada, aplicamos la regla de la cadena como se indicó anteriormente, pasando el 6 de exponente a multiplicar y el polinomio quedaría elevado al exponente 5. Este resultado lo multiplicamos por la derivada del polinomio 4x más 3. En el segundo paso entonces tendremos que 6 multiplicado por 4x más 3 elevado a la 5 se multiplica por 4 que es la derivada del polinomio. Y por último en el tercer paso se multiplican los números 6 y 4 quedando 24 multiplicado por 4x más 3 elevado a la 5. La regla de la cadena también permite derivar otras funciones más complicadas que no precisamente son potencia, como las trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y otras. Además, la regla de la cadena se puede extender también para derivar la composición de dos o más funciones. En este primer ejemplo tenemos la composición de dos funciones, la función trigonométrica sen y la función polinomial x a la 2. Entonces, para obtener su derivada, aplicamos la regla de la cadena de la siguiente manera. En el primer paso se deriva la función seno, resultando coseno de x al cuadrado, y este resultado se multiplicaría por la derivada de la función x a la 2. En el segundo paso tenemos entonces que coseno de x al cuadrado se multiplica por 2x, que es la derivada de la función x a la 2. Y por último, en el tercer paso, se reescribe este resultado ordenando la función de la forma 2x por coseno de x al cuadrado. En el ejemplo 2 tenemos la función secante y la función anidada tangente de x. Entonces, aplicando la regla de la cadena para obtener su derivada, tendríamos que f' de x sería igual a secante por tangente de tangente de x, que es la derivada de la función secante, y este resultado se multiplicaría por la derivada de tangente de x. En el segundo paso tendríamos entonces que el resultado de la derivada de la función original sería igual a secante por tangente de tangente de x por secante al cuadrado de x, que es la derivada de la función tangente de x. En el ejemplo 3 tenemos la composición de tres funciones, la función raíz cuadrada, la función logaritmo natural y la función trigonométrica tangente de x. Aplicando la regla de la cadena para derivar esta función tendríamos que en el primer paso sería igual a derivar la función raíz cuadrada, que sería 1 entre 2 por la raíz cuadrada del logaritmo natural de tangente de x. Este resultado se multiplicaría por la derivada de la función logaritmo natural y a su vez este resultado se multiplicaría por la derivada de la función tangente de x. En el segundo paso, como resultado, tendríamos que la derivada de la función sería igual entonces a 1 sobre 2 raíz cuadrada del logaritmo natural de tangente de x, multiplicado por 1 entre tangente de x y a su vez multiplicando por secante al cuadrado de x, que es la derivada de la función tangente de x. Como hemos visto anteriormente, la regla de la cadena es un método que permite derivar funciones compuestas por varias funciones o que tienen funciones anidadas, por lo que es muy importante identificar cada una de estas funciones involucradas para derivarlas y así obtener la derivada de la función original.